Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. ¿Qué hay detrás del proyecto? Una predominancia de críticas más políticas que aquellas que tengan fundamentos jurídicos o técnicos como tal. Bueno, en primer lugar, Ernesto, yo creo que es importante destacar que a la fecha el sistema de transporte del área metropolitana es un sistema exitoso, o sea, hay alrededor de 45,000 personas que lo utilizan. Hasta el momento son 17 millones de personas de usos o los que se ha tenido, y alrededor del proyecto desde un inicio tuvo serios ataques, ¿verdad? Muchos ataques, dijéramos, con respecto al proceso constructivo por el retraso de la construcción de la terminal de integración de Soyapango, y algo otros, dijéramos, eminentemente políticos. El punto de discusión acá es que la crítica viene del mismo sector que aprovecha la oposición política, me quieres decir, para poder de alguna manera atacar el proyecto. Bueno, realmente, porque cuando uno habla del sector, creo que hay que delimitarlo. Hay que delimitarlo. Yo quiero decirte que solicité a los empresarios que me otorgaran los accionistas de la unión de empresas. Quiero decirte que hay 43 empresas de transporte. No es solo 2 o 3. No, 43 empresas y son 267, creo, si no me equivoco, personas naturales. Alrededor son 343 accionistas de la unión de empresas, de las cuales 43 son empresas de transporte, y que estas empresas tienen algunas hasta 200 concesiones, como por ejemplo Acostes. Entonces, no es un empresario, sino que es el sector, el propietario de la unión de empresas, del sistema. En este sentido, por eso es que lo que te decía, cuando uno habla, el que se opone es el sector, y uno dice, mire, ¿y quiénes son los del sector que se han manifestado? No, si solo vemos a 3 personas. Dos gremiales, AEAS, ATP. Realmente no es AEAS ni ATP. ATP, el presidente de ATP, don Martín Mejía, que es miembro de la Mesa Nacional de Transporte, está en la mesa. O sea, no, ninguna de esas personas. Tampoco es ATP. No es ATP porque el presidente es Martín Mejía, es un compañero empresario que está dentro de la Mesa Nacional y que no está en esa dinámica. Incluso apareció un señor diciendo que él era ATP, pero realmente no es cierto. Es como este otro señor que aparece diciendo que es presidente de las Rutas Unidas y se pregunta, mire, ¿quiénes son las Rutas Unidas? ¿Verdad? ¿No existen esa creencia? Realmente no existe personas alrededor de él. Por eso yo decía, ¿quiénes más se presentan como oposición al proyecto? Porque todo este emplazamiento o iniciativa jurídica de la Sala de lo Constitucional proviene precisamente de un recurso solicitado por estas personas que estamos hablando. Correcto, yo creo que es importante, dijéramos, dimensionar. Son estas personas, ¿verdad?, las que lo han hecho, y yo creo que tienen todo el derecho de pedir la base legal sobre la cual hemos actuado. En eso nosotros no tenemos ninguna dificultad porque hemos actuado dentro del marco de la ley y con toda la transparencia, ¿verdad?, posible que nosotros demostramos con mucha facilidad, Ernesto, ¿verdad? A ver, pero ¿qué dimensiones tiene esta demanda? Sobre todo cuando a su base, ya vamos a entrar a la parte de contenido, las argumentaciones son de que el proyecto es malo, las argumentaciones que hacen estas personas que se oponen precisamente o que critican este modelo de transporte masivo, y es más, hablan de ciertos privilegios para estos transportistas que son alrededor de 300... 43 son los accionistas, pero... 43 rutas y... No, rutas son mucho más. Ellos son 243, de estas 243... son 41 empresas, ya te voy a enseñar el listado de todos los accionistas, y ellos representan y están en todo el área metropolitana y en la zona oriente de San Salvador. El otro gravísimo error que lo expresaban algunos es haber permitido, hoy todo carro nacional tiene el privilegio de entrar a ese carril y la policía no hace nada. La gran pregunta es, ¿cuál es el privilegio que tiene un placa nacional frente a esto? Entiendo que desde un principio
eran la ambulancia y la policía, que me parece correcto. Sigue siendo pero así. No un vehículo nacional. Sí, ahí está el otro punto crítico. El otro tema que yo hablaba, ¿por qué tardarse tanto para el tema de la terminal de Oriente? Si ahí tiene 600 buses que entran diario y le atascan los carriles, eso. Entonces, creo que hay argumentos ahí válidos que de alguna manera le dan pie para que aquellos critiquen cualquiera este sistema. Y a lo mejor en el fondo no tengan razón, pero también gran parte de culpa por no haber implementado ese tipo de, digamos, como de obras complementarias del sistema, o medidas, o no. Bueno, realmente yo quiero decir, Ernesto, nosotros quisiéramos tener esa varita que tiene Harry Potter, ¿verdad? Con la cual solo le hace así y resuelve las cosas. En el transporte, las transformaciones en el transporte realmente no son fáciles, han sido difíciles, precisamente por la forma como se constituyó y se fue, dijéramos, desarrollando un sector de transporte que ya tenemos la historia de cómo era antes, ¿verdad? Incluso cualquier ciudadano, de los ex viceministros que está, preguntarle, mire, ¿y usted por qué no hizo nada? ¿Verdad? ¿Por qué no hizo nada cuando fue viceministro? Si antes en cada gobierno tuvieron hasta 4 o 5 viceministros en los periodos presidenciales. Entonces, creo que no ha sido un proyecto fácil. El primer, dijéramos, obstáculo que nosotros recibimos fue el tema, dentro del proceso constructivo, la construcción de la terminal de integración de Soyapango. Es de recordar que ganó la licitación una empresa mexicana que al final no concluyó la obra, la dejó a medio. Eso nos retrasó prácticamente buena parte del proceso constructivo. ¿Quiénes son los dueños del Citrans? Bueno, los dueños del Citran, en primer lugar, decía, son la empresa Cipago. Es la empresa Cipago, ¿verdad? Que son todos ellos, ¿verdad? Que son, como decía, 46 empresas, 297, no hay tiempo, ¿no? Porque yo te los leo todos, ¿verdad? Pero ahí están, son ellos. Sí, ¿Quién más? Además de eso, hay un operador, en este caso, del recaudo electrónico, que es UVES, y hay un operador de la flota que es SI-99 de Colombia, que tienen, dijéramos, acciones menos que Cipago, pero que tienen también. ¿Hay empresarios y políticos dueños dentro del Citran, como en su momento estas personas critican que detrás de todo ese proyecto seguramente hay políticos y grandes empresarios? Pues realmente ningún político, ningún empresario, es muy fácil, uno va al registro de comercio y ahí se da cuenta de que, porque esto es sacado del registro de comercio, esto es lo que son los dueños. Y testaferros, como en algún momento decía realmente, por eso te decía, sería bueno leerlos, porque cuando uno lee, son las empresas de transporte que son las que están a Costes, a Casevi, a Catrac, o sea, aquí están todas las empresas. Ya empresas que tienen concesiones tienen concesiones y son empresarios desde hace mucho tiempo, porque son los mismos de siempre. No hay testaferros en No hay testaferros, por lo menos nosotros no tenemos, y por eso pedíamos esto, para comprobar que así era, y el director de transporte va a emitir, dijéramos, un documento donde da fe que todos estos, ¿verdad?, empresarias, son empresarios desde hace mucho tiempo en el país. No me gusta hacer uso del rumor, convertir al rumor en noticia, pero para despejar las dudas, ¿no hay dirigentes del FMLN metidos en este negocio, ni también de la administración del expresidente Mauricio Funes? No hay dirigentes ni de Alba Petróleo, como se dijo un momento, ni del FMLN, ni de otro partido político, porque yo no he identificado. Hay personas aquí que pertenecen a diferentes partidos políticos, pero que no son dirigentes realmente, ¿verdad? No existe nada de eso. No existe nada de eso, es un proyecto, dijéramos, con toda la transparencia del mundo. Cualquiera que quiera pedir el listado de accionistas se le da, ¿verdad? Él lo puede pedir ahí en el registro de comercio, ahí está inscrita la empresa, ahí están todos estos dueños, todos estos accionistas, ahí aparecen, y yo no creo que no tengan conocimiento, Ernesto. Yo creo que cuando critican y lo dicen, lo hacen con dolo, con malicia, para generar duda, para generar realmente incertidumbre. Nosotros no tenemos acciones en Citran. Nosotros no tenemos. ¿Qué hace el BMT ahí? Nosotros somos como un ente
regulador, ¿verdad? Somos el ente que conduce el transporte en el país. El Citrán es una ruta más, como una ruta de concesión Aguachapán, normal correcto, de Aguachapán a San Salvador, de San Miguel a San Salvador, que también utilizan una calle que ha sido construida con fondos del Estado, quiero aclarar, porque el Citrán no es otra cosa más que un recorrido de una ruta. No es otra cosa más. ¿Se ¿verdad? puede correr el riesgo de que todas las concesiones de ruta o permisos de línea que tienen estas rutas, al ser declarada ilegal por parte de la sala, que todas se sometan a licitación, entonces podrían correr el riesgo de perder ese derecho? Nosotros tenemos 11,000 unidades de transporte en el país que todas transitan generalmente por una calle construida por el Estado, ¿verdad? Ya sea con cemento o con asfalto, ahí circulan y todas cobran una tarifa porque ellos, dijéramos, dan la prestación de un servicio, lo cual lo cobran con una prestación económica que es la tarifa que el ciudadano les da. Uno de los panelistas el viernes decía, lo que no han dimensionado, los que han pedido o los que han puesto este recurso en la sala de lo constitucional, es que esto se les pueda revertir a todos en general, porque el día de mañana se puede declarar ilegal todas las unidades, todas las concesiones o permisos de línea para ser sometidas en la ¿cómo se llama? En la Asamblea Legislativa, y vengan grandes operadores y como entran a licitación y van a ser los ganadores. Esa es una posibilidad que existe. Sí. Yo quiero decir, dijéramos que en el caso de la ruta del Citrán o del carril segregado, que es una ruta como cualquier otra, ¿verdad? Los que ahí operan tienen concesiones de transporte como los que operan en la calle, el Boulevard del Ejército, o los que van por el Boulevard, dijéramos, los próceres, igual, ¿verdad? O sea, no tienen mayor diferencia. En ese sentido, pues, por eso decía, no deja de ser el Citrán una ruta más. La Fiscalía General de la República sostiene que es inconstitucional la adjudicación del Citrán a manos privadas y la segregación de los carriles. También secunda un poco este planteamiento solicitado por la sala. Lo que pasa es que no ha habido ninguna adjudicación, porque eso había que demostrarlo. O sea, cuando yo adjudico una obra, voy a poner un ejemplo, un puerto, un aeropuerto, ¿cuándo se adjudica? Cuando se le da a un tercero para que éste lo administre, lo explote y por supuesto le pague algo al Estado. Pero en este caso no ha habido ninguna adjudicación, sigo diciendo, de que el carril segregado no es una calle diferente a otras donde pasan buses y microbuses, no es diferente. Lo único que se ha definido como exclusivo y en virtud del artículo 41 de la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. Entonces no ha habido tal adjudicación. Y si no, yo los invito y yo personalmente voy a la terminal y les explico cómo se administra, quiénes están allí, ¿verdad? En cada una de las estaciones que son del gobierno, son del Estado. Esa infraestructura no es de ningún particular, ni está siendo explotada por ningún particular, porque si me dicen, mire, lo que pasa es que los que pasan por ahí cobran la tarifa, sí, pero también los que pasan por el Boulevard del Ejército cobran tarifa, los que pasan por el Boulevard, dijéramos, cualquier otro bulevar, Constitución, los próceres, los buses que pasan, cobran y pasan por una calle que es del Estado. Claro, la diferencia es que allí no hay carril exclusivo. ¿Qué va a pasar si lo declaran ilegal? Bueno, en primer lugar, realmente la sala le ha pedido al presidente que, dijéramos, conteste, dijéramos, estas preguntas que ha hecho. El presidente, a través de su equipo, nosotros por supuesto colaboramos con ellos, están articulando la respuesta a la sala, ¿verdad? Pero yo doy algunos elementos que expresan que el actuar del gobierno ha sido dentro del marco de la ley, ¿verdad? ¿Tiene estas argumentaciones también el aval respectivo de toda la base de transparencia con la que pudo haberse hecho todo este proceso? Porque es otra de las argumentaciones que hacen los que en algún momento critican el proyecto, que hay poca transparencia en ello. Bueno, realmente ha habido todas las transparencias. Yo quiero decirte, cuando se construyeron los carriles segregados, se firmaron
pactos de transparencia con los constructores, ¿verdad? Con empresas fiscalizadoras que estuvieron viendo el proceso constructivo de adjudicación hasta la conclusión de la obra. O sea, nosotros en eso no tenemos ninguna dificultad. Cualquier información que se pida de la parte pública, por supuesto nosotros estamos en disposición de darla, siempre le hemos dado, no tenemos nada que esconder en esto, porque precisamente es lo más transparente posible nuestro actuar. ¿Por qué razón en este carril están entrando cualquier carro con placas nacionales, cuando debería ser solo ambulancia, policía? Bueno, realmente lo que se definió y el instructivo de tránsito al respecto dice que podrán utilizar el carril segregado las ambulancias, la policía, los bomberos, ¿verdad? El ejército, nadie más. Pero hay personas, incluyendo muchos funcionarios públicos, de motoristas, instituciones que utilizan el carril de forma ilegal. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.